Ahora que ya sabemos lo que es un grupo y también sabemos lo que es un componente, quisiera que hagamos algunas comparaciones para ver básicamente cómo podemos construir nosotros los objetos en la tercera dimensión, valiéndonos de todos los beneficios que nos otorgan tanto los componentes como los grupos, y analizar el anidamiento, cuando hacemos anidamiento de objetos, y las consecuencias que estos tienen cuando nosotros trabajamos anidando objetos. Para ello generé un archivo donde básicamente tengo la misma geometría, tengo estas mesitas, pero están construidas de formas diferentes. Vamos a empezar por esta, ¿sí? Esta es una mesita totalmente hecha con componentes, ¿sí? Entonces, si nos fijamos bajo la mesa, ¿sí? Bajo la mesa tenemos la parte de la tabla de la mesa y las patas, como vemos, están al mismo nivel. Pero cada una de las patas, esta pata, por ejemplo, es un componente también. Por eso dice pata con rueda. Es un componente que está uniendo la pata en sí con la rueda. Esto me permitiría, por ejemplo, mover la pata completa con la rueda, girar la pata completa con la rueda y demás. Lo estoy usando para, digamos, anidar, o lo estoy usando para poder controlar de forma uniforme más de un objeto o más de un componente al mismo tiempo. O sea, en general estoy usando un componente para anidar, ¿sí?, cosas, en este caso componentes, ¿sí?, y que cuando tenga que hacer alguna transformación la pueda hacer en el conjunto. Entonces, bajo esta pata, si nosotros vemos que hay bajo esta pata, tenemos que básicamente está propiamente dicho la pata, ¿sí?, que es un componente, y tenemos también un componente que se llama rueda completa. Pero en rueda completa volvemos a tener el mismo ejemplo que antes. Tenemos un anidamiento de componentes, ¿sí?, dentro de la palabra o el componente llamado rueda completa. ¿Qué es esto? Son tres objetos que están unidos dentro de un componente que se llama rueda completa. Y esta forma es válida, es una forma válida de trabajar y de ir, digamos, anidando para controlar de alguna forma los objetos. Porque yo sé que si tengo seleccionado, por ejemplo, rueda completa, puedo venir ahora, por ejemplo, con mover y mover entonces las ruedas, ¿sí? O puedo rotar si quiero, ¿sí? Puedo rotar si quiero todas las ruedas. O sea, esto es, como les decía, entonces, por ahí un comportamiento que ustedes quieren. Pero que quiero que ahora lo comparemos y vemos y veamos básicamente este tipo de anidamiento, qué beneficios y qué consecuencias nos trae. Lo que yo tengo acá, por ejemplo, construyendo de esta forma, como lo ven, es si yo vengo y giro una rueda, todas las ruedas se giran. Si yo muevo esto, ¿sí?, todas se mueven, ¿sí? Entonces puede ser algo que yo quiero, ¿sí? Yo acá puedo seleccionar la pata y moverla y muevo todas las patas. Puedo agarrar esta pata con rueda, ¿sí? O sea, la pata con rueda completa. Y esta pata con rueda, si la muevo, no mueve a todas las demás, ¿sí? Entonces, tengo esos beneficios en este tipo de anidamiento, ¿sí? En este tipo de anidamiento, todo hecho con componentes, tengo entonces estos beneficios. Veamos el otro ejemplo, ¿sí? Veamos otro ejemplo. Este ejemplo involucra, por un lado, grupos y componentes. Tenemos entonces un componente, ¿sí? Tenemos un componente que dentro tiene la tabla mesa, que también es un componente, pero las patas, ¿sí?, estas patas, si bien agrupan, fíjense que yo esta pata la tengo agrupando esta, propiamente dicho, la pata y las ruedas, ¿sí? O sea, esta pata está agrupando por un lado la pata y por el otro lado las ruedas, ¿sí? Yo podría ponerle acá para que lo entiendan mejor, cambiar nombre, acá le podría poner entonces pata completa, para que lo entiendan, y acá podría ponerle entonces rueda completa. Ahí lo entienden mejor, ¿sí? Entonces tenemos,
por un lado, la pata completa, pero ojo que esto es un grupo, no es un componente, ¿sí? Que abajo contiene un componente llamado pata, ¿sí? Esta pata a su vez tiene dentro un grupo llamado rueda completa. Esto no es un componente, es un grupo que adentro tiene un componente llamado rueda, que adentro tiene un soporte de rueda y otro soporte de rueda. ¿Qué tengo yo de beneficio acá? Yo estoy utilizando acá los grupos para propiamente dicho agrupar. Yo estoy agrupando tres componentes, ¿sí? Los tres componentes los estoy agrupando, ¿sí? Los estoy agrupando en, ¿sí? Un grupo. Pero son tres componentes. Yo les dije en algún momento a ustedes que lo ideal es que cuando ustedes copian un grupo, si lo van a copiar, eso sea un componente. Pero les quiero mostrar que en este tipo de casos, en este tipo de anidamiento, donde lo que yo estoy poniendo dentro del grupo no es geometría, por decirlo de alguna forma, geometría plana, hecha y derecha, sino que lo que estoy metiendo dentro del grupo básicamente es un componente, ¿sí? Y lo que estoy replicando cuando copio este grupo no es que estoy replicando geometría, sino que lo que estoy replicando es un componente. Y en teoría, si nosotros decimos que los componentes no pesan, que los componentes se cuentan una vez y que luego no aportan peso, yo teniendo esto en cuenta, que supuestamente la copia de un componente no pesa, podría decir tranquilamente que la copia de un grupo que tiene algo que no pesa, en teoría tampoco pesa, ¿sí? Entonces esto es lo que quiere demostrar un poco este video. ¿Qué sería lo importante acá de este componente? La parte importante de este componente. La parte importante de este componente es que en todo, si bien está construido con componentes, o sea, la geometría está hecha toda con componentes para que no otorgue peso en la escena, porque yo sé que esta pieza, ¿sí? Esta pieza que está acá, ¿sí? La voy a usar, la rueda la voy a usar 4 veces, así que por eso le hago un componente. Este soporte lo voy a usar 8 veces en cada mesa, por eso le hago un componente. Esta pata la voy a usar 4 veces por cada mesa, por eso le hago un componente. Y esta tabla la hago un componente porque cuando yo copie esta mesa 20 veces, también la voy a usar 20 veces en la escena, por eso le hago un componente. Entonces, tengo en mi cabeza qué es lo que tiene que ser componente, pero lo que no tengo tan claro en mi cabeza es si quiero que cuando genere estos grupos o genere este nivel de anidamiento, yo realmente quiero hacerlo con grupos o lo quiero hacer con componentes. Y acá es donde yo les digo que tenemos que pensar. ¿Qué tiene de diferente, por ejemplo, los grupos? Bueno, si yo en este caso selecciono rueda completa, ¿sí? Y la muevo, yo muevo esta rueda, no muevo todas las ruedas. Si yo acá vengo y roto esta rueda y no roto todas las ruedas. O sea, esto es lo que tengo de diferente entre anidar con componentes y anidar con grupos, ¿sí? Yo acá estoy usando el grupo realmente para lo que uno imaginaría que es un grupo. ¿Qué es un grupo? Al fin y al cabo, o sea, agrupar. Grupo viene de la palabra agrupar. Yo estoy agrupando geometría. Bueno, estoy usando el grupo para agrupar geometría. Pero en este caso yo no estoy usando el grupo para agrupar geometría plana, que eso sería lo que no hay que hacer, ¿sí? Sobre todo si vamos a generar copias, ¿sí? O sea, otra vez, reitero, no hay que generar grupos con geometría plana y copiarlo. En ese caso, eso no es útil, estaría duplicando información. Yo acá estoy agrupando componentes y eso no es duplicar información. Porque dijimos que los componentes cuando se replican no pesan. Así que estoy replicando cosas que no pesan, por lo tanto, es como un truco. Si bien estoy copiando grupos, estoy copiando grupos que en teoría no pesan. ¿Se entendió esto? Esto es importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, puede estar la situación donde tengo la misma mesa y esta mesa le puse mesa simple porque es un componente. Es exactamente igual a las demás, o sea, luce exactamente igual a las demás, ¿sí? Pero esta mesa está toda armada con componentes y no tiene anidamiento.
no hay anidamiento, ¿sí? O sea, todos los componentes dependen del padre. O sea, mesa simple, que es un componente, tiene abajo todos los componentes sueltos. Así que acá no tengo forma, yo básicamente, de venir a seleccionar, por ejemplo, una pata. Y esta pata, por ejemplo, cuando la seleccione, que también me seleccione la ruedita y los soportes. Tendría que hacerlo yo, tendría que venir, si yo quiero mover la pata completa con la ruedita y los soportes, tendría que venir a seleccionar entonces la pata con la ruedita y los soportes. No tengo la chance, no tengo ni un grupo que me permita hacer esto, ni un componente que me permita hacer esto. No lo tengo pensado de esa forma. Así que si yo quisiera acá mover esta pata, no me quedaría otra que seleccionarla manualmente para luego poder moverla, por ejemplo. Y si la muevo, obviamente se va a mover sola, no va a mover las demás, porque esta pata no tiene nada que ver con las demás, en este caso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, a ver, sí son componentes y están replicados. Quiere decir que si yo vengo acá a este componente, ¿sí? A este, y le hago una modificación, acá le hago un círculo, ¿sí? Todos, bueno, estoy en una escala muy chiquita, pero digo, todos van a tener el círculo, como lo están viendo ahí, ¿sí? Todos, inclusive estos también, porque todos usan el mismo componente, ¿sí? Todos van a tener esa modificación. Voy a deshacer esto. Vamos a hacer control Z, vamos a deshacerlo, ¿sí? Entonces, al fin y al cabo, todos están generados con los mismos componentes, pero constructivamente, a esto es lo que quiero llegar, constructivamente, ¿sí? Tienen propiedades diferentes, ¿sí? Y esto es importante entenderlo. O sea, según como yo uso estos componentes e interactúo y uno estos componentes, como yo genero la geometría 3D, para llegar a un mismo resultado obtengo diferentes comportamientos. Ya vimos las diferentes formas de construirlo, las diferentes formas de anidar objetos, tanto con componentes, como con componentes y grupos, como no generar anidamiento. En este caso no hay anidamiento. Hay un solo nivel de anidamiento, que sería que yo estoy englobando bajo bajo el componente mesa simple, estoy colocando todos los componentes que hacen a la mesa. Bien, lo que voy a hacer ahora para que nosotros lo podamos probar esto es lo siguiente. Voy a agarrar uno de estos, ¿sí? Primero que nada voy a venir a componentes para que ustedes lo vean. Y acá voy a hacer un clic acá y voy a poner purgar no usados. Para que no haya nada que me aporte peso. Todo lo que no se esté usando que no me aporte peso, ¿sí? Y sea claro el ejemplo. Esto lo voy a salvar, guardar. Ahora voy a agarrar este que es solo de componentes y lo voy a copiar. Y voy a poner 200X. Voy a generar 200 copias. Voy a hacer un zoom extensión para que ustedes lo vean. Ahí tengo 200 copias de la mesita con componentes. Voy a venir a archivo, guardar como, y voy a poner entonces solo componentes. Guardar. Voy a hacer control Z. Voy a hacer zoom extensión. Ahora voy a agarrar esta. Voy a generar una copia ahí. Y voy a poner 200X. Esta es interactuando grupos y componentes. Voy a hacer zoom extensión. Y voy a poner archivo. Guardar como. Grupos y componentes. Guardar. Voy a hacer control Z. Voy a hacer zoom extensión. Voy a agarrar esta, que esta es la más simple de todas, es la que no tiene anidamiento. Voy a generar entonces una copia y voy a poner 200X y la voy a copiar 200 veces.
suma extensión, archivo, guardar como, y acá vamos a ponerle entonces mesa simple. ¿Sí? La mesa simple no tiene anidamiento. Guardar. Voy a hacer control Z, voy a hacer suma extensión y voy a poner archivo nuevo. Decía guardar los cambios, le voy a poner que no porque si no me va a pisar el archivo anterior. Bien, vamos a ver qué tenemos. Como podemos ver, acá tenemos grupos y componentes 199 KB, mesa simple 200 KB, solo componentes, donde teníamos solo los componentes, mesas con solo componentes 198. Noten que aún usando grupos dentro de los componentes, no tengo más peso. Así que mi teoría, esto que yo les explicaba, de que podemos copiar grupos si están metidos dentro de componentes, y sobre todo si los grupos dentro lo único que tienen son componentes, no tenemos ningún problema. Lo que no podemos copiar son grupos que adentro tienen geometría plana. La mesa simple, la mesa que nosotros teníamos entonces solamente con un nivel de componentes por debajo, como vemos, no es que me otorga un beneficio al no generar agrupaciones. Uno podría pensar, bueno, si me estoy evitando el generar grupos o agrupaciones, en teoría el archivo va a pesar menos. Bueno, no. Acá lo vemos, ¿sí? La mesa simple que no tiene absolutamente ningún grupo adentro, ni ninguna forma de seleccionar, por ejemplo, la rueda completa como una unidad, o la pata con la rueda completa como una unidad. Bueno, sin embargo el peso es exactamente el mismo. Y la que está construida toda con componentes y agrupada con componentes tiene exactamente el mismo peso. La diferencia 198, 200 y 199 no involucra nada, ¿sí? O sea, esto es exactamente lo mismo, usar un método o cualquiera de los otros dos, ¿sí? Es lo mismo. Lo que tiene que ver acá entonces es, básicamente, no tiene nada que ver con el peso, sino que lo que tiene que ver realmente, ¿qué quiero lograr yo? O sea, lo que tiene que ver o tenemos que pensar es qué efecto nosotros queremos, qué es lo que nosotros queremos hacer con la geometría o con lo que nosotros sabemos manejar, en este caso los grupos y los componentes. Tiene que ver con el análisis que nosotros hacemos. Esto que yo les dije, ok, la pata se va a usar 4 veces, entonces la pata tiene que ser un componente. La rueda se va a usar 4 veces, entonces la rueda tiene que ser un componente. El soporte se va a usar 8 veces, entonces tiene que ser un componente. Ahora, después cómo yo lo maneje, cómo yo lo quiera agrupar, si lo quiero agrupar en componentes, si lo quiero agrupar en un grupo, si lo quiero, no quiero agruparlo y quiero dejarlo simplemente todo en un primer nivel, eso ya es cosa mía. Y tendrá que ver con el beneficio que yo quiero que me otorgue esa pieza o no. ¿Sí? ¿Cómo quiero yo manejarme con esa pieza? ¿Cómo la voy a construir? Espero que haya quedado entendido. Espero que les sea útil y que les sirva todo lo que les estoy explicando. Yo creo que sí. Si me logran entender, que no es fácil, yo sé que no es fácil, mil perdones, pero si logran entender lo que les estoy explicando, le van a sacar mucho beneficio y sus archivos van a ser mucho más livianos. Vamos a ver otro componente muy común que ustedes pueden hacer y que lo van a ver en muchos lados, en muchos tutoriales en internet. Imagínense que ustedes tienen un plano como este, esto es parte de una casa, ¿sí? Hay veces que las casas las construimos dentro de SketchUp como son en la vida real, donde le hacemos las paredes de un lado y de otro, ¿sí? O sea, hacemos las paredes dobles como si fueran un rectángulo, ¿sí? Y esto lo levantamos y es como si fuera un muro 3D real. Y otras veces simplemente lo que hacemos es un cascarón, ¿sí? Propiamente dicho, mostramos la pared del lado que nos interesa y dibujamos nada más que lo que nos interesa, lo que se va a ver, lo que va a ver la cámara. No nos interesa
más que esto. No nos interesa entrar adentro de la casa y ver que acá atrás hay otras habitaciones y demás. Simplemente hacemos una fachada, como si fuera, construimos tridimensionalmente una fotografía, ¿sí? O diseñamos una vista, como podría ser, como les digo yo, una imagen, ¿sí? Una fotografía, un render. Diseñamos pensando en la imagen plana, ¿sí? Entonces, en esos casos, hay un componente muy famoso, que lo hizo muy famoso a SketchUp, que me permite calar, ¿sí? De forma muy sencilla. Supónganse que yo tengo esta cara acá, hago un offset, ¿sí? Voy a hacer una suerte de ventana, ¿sí? Agarro, saco esto para afuera, hago un marquito, ¿sí? Puedo agarrar acá, hacer, no sé, algún detalle, tirar esto para afuera un poquito, esto bajarlo, ¿sí? Un poquito, darle un poquito de caída, supónganse. Y yo acá puedo seguir modelando, puedo modelar el marco interior, lo que quisiera, pero lo voy a hacer fácil y rápido para hacerlo que no se haga largo el video. Si yo esto lo selecciono, está sobre una pared, o lo que simboliza ser una pared, un plano, ¿sí? Y yo le pongo botón derecho, o me vengo acá a crear componente y le pongo de nombre window, ventana, ¿sí? Y le pongo crear abertura. Crear abertura. Lo que va a hacer es que me va a generar una abertura en esta cara. Ahora les voy a mostrar, mejor dicho, qué es lo que les quiero decir. Yo pongo crear, ¿sí? Crear. Y parece que nada pasó. Pero si yo este componente lo copio, porque necesito crear 3 ventanas, supónganse que ahí tengo 3 ventanas, y yo vengo y edito una de estas ventanas, y se me ocurre, por ejemplo, ponerle un material. Vamos a buscar entonces vidrios y espejos. Vamos a ponerle un translúcido. Le pongo un material translúcido. Primero que nada, vean que ya puedo ver del otro lado. O sea, yo puedo ver ahí el eje verde, ¿sí? Esto es realmente como si fuera una ventana. Pero incluso si yo quisiera sacar la ventana, o sea, la borro, agarro esa cara, la selecciono y la borro. Noten que efectivamente este componente me está cortando la cara que está debajo. O sea, acá abajo hay una cara. De hecho, si yo esto lo extiendo y traigo una nueva ventana, ¿sí? Porque tengo que colocar otra ventana más, me vengo a componentes, me vengo a selección y me vengo a home y agarro una de estas ventanas, me traigo esta ventana, ¿sí? Y la coloco, automáticamente fíjense que me produce ese agujero ahí, ¿sí? Este tipo de componentes lo que nos está haciendo básicamente, ¿sí? Es generando la abertura, el corte en las caras, ¿sí? Yo selecciono esta cara, la elimino, vengo, selecciono esto como un componente, botón derecho, crear componente, crear abertura. La máquina entiende que acá hay una abertura, le tildo crear abertura, ¿sí? Le pongo un nombre, ¿sí? XXX, ¿sí? Crear. Y lo que hace es que este componente, yo cuando lo copio, ¿sí? Si lo ponga donde lo ponga, automáticamente me está recortando, ¿sí? Me está recortando esta cara, ¿sí? Automáticamente. Eso es lo que está haciendo. Si yo del otro lado hago otro muro, vamos a suponer que genero un nuevo muro aquí. Como vemos, yo puedo de este lado invertir las caras, si quiero, traer una ventana, ¿sí? Si quisiera alinear esta con la otra, la puedo mover, bloquear con Shift y ponerla ahí, ¿sí? Y estoy generando entonces una abertura en cada uno de estos lados. Si yo quiero acá esto, podría poner vista alámbrica, coser este punto con este punto, la voy a bajar un poquito esta hasta que llegue el punto ahí, agarrar este punto con este punto con este punto y este con este, y ahora aquí retrasar entonces una cara y aquí retrasar otra cara, eliminar estas caras para quedarme solamente con las aristas,
Fíjense que se generan estos acá. Acá puedo poner orientar caras para que se pongan blancas todas esas caras. Y si yo quiero acá trabajar acá, por ejemplo, tirar esto hacia afuera, puedo cortar esto aquí, ¿sí? Y hacer alguna modificación acá. Y como vemos, de los dos lados se hace exactamente lo mismo, ¿sí? Otra cosa que puedo hacer si quiero para trabajar en una pared, si tengo por ejemplo, imaginemos que tengo una pared que tiene 20 centímetros, ¿sí? Vamos a hacer una línea y esta línea la vamos a copiar a 20 centímetros. Digamos que esta es una pared que tiene 20 centímetros de ancho. La voy a levantar. Yo puedo hacer una ventana acá a nivel de piso, por ejemplo. Vamos a ponerle que tiene 20. 0,20. ¿Sí? Esta es la ventana que acabo de generar. Voy a convertirlo... Esto lo voy a convertir en un componente. ¿Sí? Recuerden que cuando yo creo las ventanas siempre les digo conviene hacerlo siguiendo los ejes, ¿sí? Así que lo voy a convertir en un componente. Vamos a ponerle ventana 20 centímetros, ¿sí? Le voy a poner que quiero definir los ejes. El eje lo voy a definir acá, lo voy a poner acá arriba, acá y el verde acá. Le voy a poner que quiero que se acomode de cualquier forma, ¿sí? Obviamente crear abertura no, porque no funciona en una pared doble. Y le vamos a poner crear. Esto ahora me permite que yo agarre, por ejemplo, esto, venga acá y lo coloque como si fuera una ventana. Yo lo puedo poner ahí como si fuera una ventana. Y lo que puedo hacer ahora es lo siguiente. Puedo entrar al nivel de este componente. Voy a offset, hago un offset aquí. Me vengo aquí de este lado, doble clic, hago el mismo offset. Vengo, selecciono esta cara, tiro hacia afuera, por ejemplo, un poquito. Vengo a este lado, tiro un poquito esto hacia afuera, de la misma forma, ¿sí? Voy a eliminar esto, esta cara de este lado y esta cara de este lado. Lo que estoy viendo acá de fondo, esto que estoy viendo acá de fondo, propiamente dicho, es básicamente la cara de la pared, ¿sí? Eso es lo que estoy viendo de fondo, la cara de la pared. Supónganse que esa es mi ventana, ¿sí? Hago un clic y salgo, ¿sí? Entonces, supongamos que yo sigo modelando mi vivienda. Esta es mi vivienda. Hago acá otra pared de 20 centímetros y genero acá una pared de este lado. Y acá hago otra pared de 20 centímetros y genero otra pared acá de este lado. Y ahora tengo que venir a colocar las ventanas. Así que simplemente vengo, agarro una ventana, vengo y la coloco, y agarro esta ventana y vengo y la coloco. Obviamente las pongo en la altura que corresponde, yo lo estoy haciendo esto ojito, ¿sí? Las pongo donde van. Y después lo que tengo que hacer, simplemente para generar esas ventanas ahí, es venir a seleccionar esta cara, hacer botón derecho, ¿sí? Pongo intersectar caras con el modelo. Vengo del otro lado, selecciono la cara, pongo intersectar caras con el modelo, borro esto, esto y esto. Y como ven, ya tengo generado ahí los agujeros de estas ventanas, ¿sí? Estas caras, si quiero, entro a nivel de componente, las selecciono, invertir caras, botón derecho, orientar caras, se ponen todas blancas. Tengo todas las ventanas entonces ya con las caras blancas. Y lo mismo acá. Vengo acá, botón derecho, intersectar las caras con el modelo. Quito esto y quito esto. Vengo acá, selecciono esta cara, botón derecho, intersectar caras con el modelo. Y puedo usar esta ventana 3D en cualquier lugar donde tenga entonces una ventana que mida 20 centímetros. Si la quisiera seguir modelando, no tengo problema, vengo y la sigo modelando. Si le quiero hacer como a la otra, un saliente acá, se lo hago. Todas las ventanas tienen el saliente, le hago la modificación y como ven tengo todas las ventanas con la misma modificación.
Si el día de mañana quiero venir acá y hacerles aquí dentro un marco, tranquilamente puedo venir a hacerles un marco con un vidrio. Hago offset, tiro un poquito esto hacia afuera, esta cara la tomo, me vengo y me la copio un poquito hacia el centro, agarro esta cara, también la copio un poquito hacia adentro, voy a poner vista alámbrica, no la voy a poner justo arriba de la otra porque si no la perdería. Salgo de esta vista, borro esto, invierto esta cara, ¿sí? La invierto, selecciono todo esto, lo convierto en un componente, pongo cristal, marco, cristal y marco, le pongo crear, es un componente, lo selecciono, control X, entro a nivel de esta ventana, control V, lo pego, vengo, tomo esta parte y lo ubico donde corresponde. Supónganse que va ahí y salgo y tengo entonces generada esta ventana como la están viendo ahí. Si le quiero aplicar un material, entro también a esta, selecciono esta cara, vengo a materiales, cristal, vamos a suponer que de este lado y de este lado, tengo el vidrio, salgo dos veces y como vemos este componente hecho de esta forma tiene en esquema un solo nivel de aislamiento, ¿sí? Que es el correcto, ¿sí? Tengo un marco, ¿sí? Y tengo por el otro lado la ventana. Y esto lo puedo guardar sin problema. O sea, yo puedo agarrar esta ventana y poner guardar como y salvarla. Ventana de 20 centímetros con cristal. Guardar. Y el día de mañana hago un nuevo dibujo, archivo nuevo. ¿Quieres guardar los cambios? Le pongo que no. Genero acá entonces un nuevo rectángulo, ¿sí? Vamos a poner que le pongo 5 punto y coma 0,20, lo levanto, componentes, abrir, muebles básicos, agarro ventana de 20 centímetros, la coloco, botón derecho, intersectar caras con el modelo, botón derecho, intersectar caras con el modelo, elimino esto y tengo mi ventana, como ven ahí, ¿sí? Sin problema. Como ven es translúcida, se llega a ver de aquel lado, ¿sí? Sin ningún problema. Los dejo y los veo en un próximo video. Chau, chau.